presento, yo soy Adrián Elías, mi maestría es de Ingeniería Mecánica aquí en Ciudad Universitaria y el tema principal de aquí es cómo aportar al deporte desde la investigación y de los servicios de la biomecánica. Entonces les voy a dar una pequeña reseña o biografía mía para decirles por qué me apasiona a mí apoyar el deporte. Yo representé a la UNAM desde el 2001 hasta el 2016 en gimnasia artística. Entonces, en el 2008 tuve una lesión de ligamento cruzado y menisco y la verdad, muchos médicos del Centro Nacional de Alto Rendimiento no diagnosticaban mi lesión haciendo prueba de cajón, bostezo, otras. Y ya llevando mis materias dentro de la licenciatura, descubrí que muchas de las razones por las cuales no me detectaban es porque, aunque eran médicos capacitados en el área clínica general, en el área deportiva pues, hay otros criterios de selección, ¿no? Entonces, realmente la exigencia que se tiene el cuerpo humano en el deporte es de las mayores que hay, así como en la danza y otros deportes de alto riesgo, ¿no? Entonces, al ser un deporte de alto riesgo, empecé a unir lo que veía en la facultad con mis necesidades que yo tenía como deportista. Entonces, después de este proceso, más o menos fueron 18 medallas de campeonato nacional, olimpiada, de selectivos que pude apoyar a la UNAM, y en gran parte fue porque junto con mis entrenadores siempre trabajé en equipo, viendo videos, pasándoles bibliografía, y descubrí la biomecánica, descubrí una forma de complementar la parte clínica y la parte deportiva. Vi que había una separación. El médico te mandaba 3 semanas de descanso, pero el entrenador nunca entendía por qué. Entonces esta comunicación no es posible si no hay un ente externo que sea multidisciplinario, y en este caso es la biomecánica, así como la nutrición y otras. La biomecánica la encontré como una parte muy importante para saber cuándo estamos listos para hacer una actividad y cómo debemos ejecutar un ejercicio para evitar la lesión. Incluso después de la cirugía, ya capacitándome y todo, junto con los médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación, empecé a hacer con mi entrenador, le dije, vamos a intentar esto, leí un artículo y salí adelante, y soy de los pocos que yo conozco al menos que por ligamento cruzado han podido seguir entrenando otros 10 años. Entonces, a eso se debe como mi pasión por la biomecánica, y por eso soy muy sensible a las necesidades del deportista, porque sé que el umbral al que se le lleva en alto rendimiento un deportista es tan ligera la diferencia entre crecer y lesionarse. Entonces, para mantenerse en ese punto, la biomecánica es una de las mejores herramientas. Y en el Instituto de Neurobiología, en el área de biomecánica he trabajado desde el mes de diciembre del año pasado, hemos estado recopilando información, investigando, viendo qué están haciendo otros países con un sistema de captura de movimiento como el que tenemos. Entonces, como datos estadísticos, investigamos 2 fuentes: FIFA, que hizo una investigación en 2006, y un autor que se llama Noya en el 2011. Entonces, para que sepan la magnitud del fútbol en el mundo, que si fuera una economía, la FIFA sería una de las primeras 20 del mundo, como país, ¿no? Tenemos 265 millones de jugadores afiliados a la FIFA en el mundo. En la CONCACAF tenemos 43.109, en la Federación Mexicana de Fútbol 4.880, y un dato muy interesante es que por cada 1000 horas de entrenamiento existen de 6 a 9 lesiones. Entonces, hay lesiones, contusión articular, fractura y otras que son por accidentes, ¿no? Uno, sin deberla ni temerla, puede tener un jugador que lo ataque por la espalda en un momento de tensión. Contra esas no podemos hacer gran cosa. Claro, entre mayor capacidades tengamos desarrolladas a nivel psicológica, física, en la parte biomecánica, se tiene mayor habilidad para evitarla, pero aún así es un riesgo, ¿no? Pero lo que vemos es que tienen un mayor porcentaje: sobrecarga muscular, rotura muscular ligamentosa, contractura muscular. Esto nos lleva a pensar que algunas lesiones podrían ser, porque tenemos datos duros, pero no sabemos el origen de todos, pero la mayoría de esas nos lleva a que, por ejemplo, sobrecarga muscular se debe más a un problema de entrenamiento o de adaptación anatómica o de ocupar una técnica adecuada, más allá de que
se le accidente, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones, que son de los porcentajes más altos, son las que vamos a tratar. Y con nuestra investigación y con el servicio que queremos colaborar con ustedes, el fin último es que el deportista tenga una vida deportiva más larga, más efectiva y menos dolorosa, ¿no? Porque sabemos que así es el deporte. Entonces, para que sepan cómo es el laboratorio en el que estamos trabajando, se llama un laboratorio de captura de movimiento. Originalmente se usa para hacer películas como El Señor de los Anillos, Star Trek, diferentes, ¿no? Y FIFA Fútbol, el videojuego, trae a Ronaldo, a Ronaldinho, les coloca estos marcadores y para recrear el movimiento y que cuando celebren, cuando se enojen, se vea lo más real al movimiento. Entonces, esa es una de las partes que se usan. También se ocupa para películas. Pero en este caso, esta misma tecnología, que es un equipo de millones porque reconstruye movimiento, lo podemos ver desde diferentes ángulos y además te puede dar información de cómo se comportan las estructuras anatómicas mientras se hace una actividad, cosa que se complementa muy bien con la parte clínica porque el médico ve en la camilla cuando alguien está acostado en el consultorio, pero esos rangos de movimiento se comportan distinto cuando alguien está generando este movimiento. Entonces, lo que hemos ocupado es un protocolo Davis que simplemente te dice cómo desarrollar el sistema de ecuaciones para encontrar dónde están las articulaciones y cómo se desplazan una respecto a la otra. Entonces, Davis, un ingeniero mecánico con especialidad en física, aplicó la teoría de la robótica, la cual originalmente estaba hecha para mover un robot y ver cuánta fuerza tenían diferentes articulaciones. Él decidió hacer otro proceso que se llama cinemática o dinámica inversa. A partir de las posiciones, saca los ángulos y ve qué está pasando dentro de la estructura. Entonces, por eso es una de las grandes aportaciones de Davis, que él investigó esto en 1991 y sigue siendo vigente. Se han adaptado sus protocolos, se ha acotado en cuándo es útil y cuándo no, pero finalmente en un laboratorio en el que tenemos plataformas de fuerza, podemos ver con cuánta fuerza caen en cada pierna. Captura de movimiento es lo que les comento, cómo tener las coordenadas cartesianas, es como un mini GPS. Entonces, como es un mini GPS, de hecho Google, cuando diseñó el auto que puede andar por todo el mundo sin conductor, lo empezó trabajando en un laboratorio en escala. Y ese mismo le mandaba la posición y le funcionaba como un GPS interno para poder moverse en cualquier lado y automatizar procesos. Se pueden mover drones, se pueden mover manos robóticas, se pueden hacer muchas cosas porque tiene una precisión de 1 o 2 micras. Entonces, sí, de hecho hay gente que incluso puede hacer varios drones, empezar a hacer figuras y cosas por el estilo. Y la electromiografía superficial, la cual nos ayuda a detectar qué músculos se están activando en cada fase del ejercicio. Esto nos ayuda también a encontrar fatiga y encontrar si los dos lados están trabajando de la misma manera. Para deporte paralímpico, para personas con enfermedades del sistema nervioso, hemos visto que las señales son muy distintas cuando alguien tiene artrogriposis, Charcot-Marie-Tooth, parálisis cerebral, y esto va cambiando según el atleta. Entonces, es una forma de individualizar el entrenamiento y darle variables a los entrenadores que le ayuden a hacer una planificación más adecuada. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de lesión? El tobillo, la rodilla y los isquiotibiales son los que tienen más riesgo cuando un jugador está en la práctica, en el entrenamiento. Entonces, lo que hemos investigado es qué movimientos, qué rotaciones en cada fase del deporte hay mayor peligro de lesión. Entonces, esta investigación y este servicio y estos resultados se los entregamos a Medicina del Deporte y encontramos que estas 3 lesiones, la que sigue, con un sistema de captura de movimiento, hemos detectado que haciendo diferentes pruebas, los cambios de dirección son los que tienen mayor riesgo de ruptura de menisco, de ligamento colateral y además de el menisco, menisco medial y lateral, ¿no? Entonces, el ángulo de valgo es justamente qué tanto la rodilla, viéndonos de frente, puede hacer este movimiento. Y este valgo es el que hace que un menisco, como una estructura interna, tenga mayor carga sobre otra. Entonces, lo que hizo McGovern fue diseñó estas pruebas justamente para ver cómo eran estas lesiones para lesiones que no tuvieran contacto, que no estuvieran influenciados en otro jugador. Entonces, este es justamente uno de los peligros más grandes. La gravedad está actuando en una dirección vertical y tenemos 2 contrarrotaciones.
El fémur hace una rotación interna y podemos ver una rotación externa de la tibia. Entonces, cuando alguien ejecuta esta técnica mal, lo que podemos ver es que entre pelvis y fémur es la rotación donde se debe ejecutar, de tal forma que son los que tienen el rango de movimiento. Pero si pelvis se fija y gira en rodilla y el pie se queda fijo, estamos generando aquí una palanca, sobre todo en un cambio de dirección. Entonces esto nos lleva a que si tiene una aducción, que la rotación se va hacia adentro, una rotación y el pie está fijo. Entonces esto nos da un desbalance muscular que repitiéndolo 1000 veces y teniendo esta técnica puede generar una lesión. Entonces este es uno de los estudios. Otra técnica que estamos evaluando es qué tan rápido pueden golpear el balón un jugador y las fases en las que está dividido, de tal forma que se aproveche de la mejor manera 3 fenómenos importantes a nivel mecánico. Uno es el péndulo, que es en 3 ejes, el péndulo que se genera. 2, la contracción muscular, cómo se genera. Y 3, la desaceleración en el tiempo. El balón tiene un tiempo muy corto en lo que se deforma y se vuelve a expandir. Entonces, en este proceso, si no se aprovecha esto para hacer una desaceleración, como un latigazo de box, no se está aprovechando al máximo esta velocidad. Entonces, esto también se puede ver. Otro que estamos viendo es el efecto Magnus. El efecto Magnus, también conocido como, ¿cómo le dicen? Chanfle. El balón lo hacen girar de este lado y como Roberto Carlos, ¿no? Para los amantes del fútbol, golpeó hacia un lado y se fue a la dirección contraria. Una rotación de este lado hace un cambio de presiones de tal forma que si gira hacia este lado se va hacia acá. Y lo que muchos futbolistas en los penales a veces fallan es que hacen este giro. Entonces por efecto Magnus el balón hace esta curva. Entonces por eso hacen varias bromas de la selección nacional que deberían dedicarse a fútbol americano, ¿no? Porque a veces pasa por arriba del poste y se debe en parte a esa rotación inadecuada que también podemos evaluar en el laboratorio. ¿Qué sigue? Entonces, aquí podemos ver cómo se ve una de las capturas que tenemos nosotros. Y si le puedes dar clic otra vez y ponerle pausa, de favor, cuando aparece una línea morada. Entonces ahorita si quieres yo te digo. Ya, ahí. Este vector, que funciona en 3 direcciones, nos puede decir con qué fuerza está atacando, digamos, como fase de ataque e impacto a la plataforma. Entonces, hay una relación muy fuerte entre la capacidad de hacer una sentadilla, la potencia de salto y la velocidad con la que se golpea. Y esto se debe a que los grupos musculares que se utilizan al saltar, al hacer una sentadilla y al golpear un balón son directamente relacionados con la potencia que tienen para golpear un balón. Dividiéndolo en esta fase, esta fuerza, una de las pruebas que les hicimos a los jugadores fue una sentadilla con una pierna, en la cual deben colocar. Y cuando alguien golpea un balón, ¿qué es lo que necesita? Una muy buena sentadilla en una pierna, levantar la pierna y golpear el balón. Entonces, si ellos tienen buena sentadilla y buen salto, además de tener una buena sentadilla, pueden generar un contramovimiento de salto, el cual nos ayuda a tener una aceleración, ayudando a la gravedad. Aquí llega a su aceleración máxima y después golpea. Y aquí se genera un freno y además salta, lo que está haciendo es generar una fuerza a nivel vertical y que le está impactando al balón. Entonces está aprovechando la aceleración de bajada y la de subida para aumentar la velocidad del balón. Y esta fuerza, lo que también queremos observar es que cuando nosotros la trazamos por tercera ley de Newton en dirección contraria, debe pasar por los centros de articulación. Significa que hay un atleta balanceado, que está aprovechando sus centros de masa arriba de los centros articulares, y esta es la técnica adecuada que podemos ver en este caso. En la gráfica de aquí, lo que podemos observar es cómo se comportan los ángulos, qué rangos de movimiento tienen. Igual que en béisbol, si se tiene un rango de movimiento amplio y al mismo tiempo se logra una aceleración máxima y se frena, es cuando tenemos la máxima transferencia de momento, se llama, o de velocidad lineal, y es la que estamos esperando con los atletas universitarios. Entonces, esta es la clase de sentadilla que hicimos. Hasta ahora, dentro de 8 deportes que hemos analizado, donde hemos visto que hay una mejor flexión,
Lo que se le pidió al atleta es que haga la sentadilla lo más abajo que se pueda, buscando esta estabilidad también que fuera lo más alta posible, de tal forma que la rodilla no haga este movimiento. Porque les voy a explicar, la triada de la que hablamos el último viernes se debe a la combinación de 3 rotaciones no adecuada: rotación interna, aducción y al mismo tiempo rotación externa del pie. Y esa es una palanca o una torsión que no queremos. Y desde el análisis de la sentadilla podemos ver que también efectúan esta técnica. Entonces, como se requiere movilidad y coordinación intramuscular, como si fueran motores de un robot, si no tenemos bien trabajado cuádriceps, glúteo mayor y los músculos de la corva, se puede hacer que la fuerza, en lugar de llegar a la parte posterior y trabajar con glúteos, se lleve totalmente hacia la parte del tendón rotuliano. Entonces, incluso hay una técnica para hacer sentadillas, que si no la llevamos a cabo correctamente, estamos repitiendo un patrón que puede ser patológico a largo plazo. Entonces, es la importancia de evaluar este ejercicio. Entonces, las investigaciones que hemos visto de REA en 2016, es bastante reciente, hay una correlación directa entre cómo se evalúa la sentadilla. En este caso hicieron una investigación de 16 semanas en la cual se pedía hacer un salto, pero no un salto desde una sentadilla profunda, sino desde una sentadilla a un tercio. Entonces lo que empezaron a detectar es que si mejorábamos esta capacidad de salto, se reducía los tiempos en 40 yardas. Entonces, una forma directa en la que está relacionado con esto es que cuando se trabajan sentadillas completas, no se parece tanto al gesto motor que estamos evaluando. Está bien como en desarrollo de hipertrofia o en algunas fases de desarrollo de la fuerza, pero ya en la etapa de potencia para la última fase se descubrió que si se trabaja una sentadilla bien hecha, esto también mejora la parte de los tiempos en 40 yardas. Entonces hay una reducción de porcentaje. Entonces este tipo de información nos ayuda a hacer planificación deportiva adaptada a las necesidades de cada uno de los atletas. Entonces, en el Laboratorio Universitario de Biomecánica evaluamos estas 4 técnicas. 2 son para prevención de lesiones: salto y sentadilla. Sentadilla individual, salto con una pierna, derecha, izquierda y las 2. En rendimiento deportivo, el dribbling, que dependiendo del deporte, algunos le llaman lateral shuffle, otro sprint lateral, pero nosotros en la literatura el que más encontramos fue lateral shuffle. Y el golpeo de balón. Y vamos a ver cómo están relacionadas estas 4 pruebas y cómo pueden apoyarlos a ustedes como deportistas y entrenadores para que puedan mejorar su rendimiento y evitar lesiones. Entonces, aquí oscurecí un poco las gráficas porque el software del sistema a veces no nos permite aumentar el grosor, pero cuando se hace una sentadilla tiene una fase que se llama triple flexión. ¿Por qué se llama triple flexión? Porque entre tobillo y fémur, entre tobillo y tibia y peroné, se hace un ángulo. Entre tibia y peroné y fémur se hace otro, y otro entre la cadera. Esta triple flexión lo que nos ayuda es evaluar cómo se puede rotar el cuerpo en 3 ejes. Una es abducción-aducción, la cual es qué tanto la rodilla se va para adentro o para afuera. Otra es flexión-extensión y otra es rotación interna y externa. Entonces, estas 3 rotaciones, generalmente, como es una sentadilla, se deben mantener estables en esta región, y aquí debemos tener un rango aproximadamente entre 15 y menos 15 grados. Cualquier pico que salga fuera de ahí significa que se vio algo similar a esto. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la sentadilla, los centros articulares vayan bajando en la misma dirección y regresen en donde mismo. Entonces, cuando tenemos aquí flexión, podemos sacar su ángulo máximo, su comportamiento. Y cuando hay abducciones en estos picos, que en este caso están alineados, podemos ver que hay una combinación aquí de una abducción, que se abrió la rodilla, y al mismo tiempo una rotación externa. Entonces esta abducción es esto, más una rotación externa, significa que la rodilla hizo este movimiento. Y eso es lo que tendríamos que mejorar en ellos, no ahorita, sino en 1000 horas, como lo que dice la bibliografía. Cambiar esta técnica para que se mejore los otros patrones de movimiento, porque
uno de los objetivos principales de la biomecánica es reeducar patrones de movimiento a partir de variables cuantitativas. Y estas variables cuantitativas para eso nos pueden ayudar. Y ahora, analizando solo altura máxima, hablando con el doctor Takechi el viernes, ellos tienen bases de datos de diferentes deportistas de fútbol, donde me comentó que los porteros hemos tenido hasta una altura de 70, 80 centímetros, algo similar. Pero en este caso, estudiando la parte de saltos, hicimos con derecha e izquierda. En azul tenemos la pierna derecha, en el otro rojo más claro tenemos la izquierda y con el parecido a rojo oscuro tenemos con dos piernas. Entonces, ¿qué significa? Que hay una diferencia marcada entre las dos piernas, que hay una pierna que podría saltar más. Sí, se mejora la técnica y se trabaja también la parte de propiocepción o el movimiento a su máxima exactitud. Entonces, ¿a quién tenemos? El atleta 6 es de segunda división. Lo invitamos a hacer pruebas para hacer un estudio comparativo entre deporte universitario y segunda división. Él saltó 62 centímetros, 43 con la izquierda, 42 con la derecha. Algo muy interesante, no siempre se replica en todos los deportes. En Jiu-Jitsu brasileiro, los que atacan con este tipo de desplante tienen muy fuerte esta inflexión, la derecha tiene muy buen despegue. Entonces todas sus barridas las hacen bien aquí. Pero en el otro lado no son tan efectivos, porque no se les ha hecho el trabajo bilateral. Entonces aquí, el atleta 3 tiene una diferencia de 3 centímetros, el atleta 4 de 5. Entonces ahí hay un área de oportunidad de que puede mejorar estos ángulos y cambiar su técnica para que pueda tener mejor salto y además un trabajo de potencia, ¿no? Finalmente, el cuerpo está hecho tanto de la parte neuromuscular, que es como el sistema nervioso manda las señales a los músculos, pero también qué tanta fuerza puede generar ese músculo. A veces si no se trabaja es muy difícil que lo pueda tener, entonces tenemos que trabajar las dos a la par. Y esta diferencia entre 62, 53, 42 nos la podemos relacionar también con golpeo de balón y con sentadillas. En sentadilla es similar, nada más que cuando veíamos 4 curvas era porque saltaba y aterrizaba. Entonces podemos ver valle, pico, valle, pico. Pero en este caso, cada sentadilla está representada con un pico y un valle. Entonces, sacando estos ángulos, podemos ver con este atleta que lo que menos queremos es que coincida esto, abducción en su punto máximo con una rotación interna. Entonces, aún así está dentro del rango de los 15 que les platiqué. Aquí tenemos el 15, esa línea, el 15 por abajo, está en el rango, pero aún así en la parte de abducción se sale un poco. Entonces estos rangos son los que tendríamos que mejorar, que cuando él ejecute, una abducción está generada principalmente porque los músculos que se dedican a abducción están mayor fortalecidos o no están trabajando en conjunto con los aductores. Los abductores tendríamos que trabajar más la parte interna para que los dos vayan soltando en la parte de fémur, lado derecho e izquierdo, los músculos flexores vayan soltando al mismo tiempo y hagan su contracción máxima. Porque en una sentadilla en una pierna se siente similar a cargar otros 30 kilos en sentadilla, porque normalmente hacemos con 2 piernas, pero al hacerlo con una, lo independizamos para ver cómo se están centrando y porque una pierna está cargando todo el semicuerpo de arriba y la otra pierna. Entonces esto nos ayuda a poder trabajar un poco más de fuerza que la que se trabajaría en una sentadilla y evaluar qué tan estable es en estos movimientos. Ahora, en sentadillas, no siempre el que salta más es el que tiene mejor sentadilla, pero en este caso el atleta 1 es el que tiene mejor estabilidad, siendo que no era el que saltaba más, y también es el más estable en sentadillas. Sin embargo, viendo las gráficas, podemos ver que aunque es el que baja más, no es el que tiene mejor estabilidad de rodilla. Entonces son 3 factores a entrenar: salto, sentadilla y estabilidad articular en las 3 pruebas, porque él con esa sentadilla a esa profundidad, 80 grados prácticamente, un poquito antes de los 90. Sin embargo, en deportes como gimnasia, artes marciales mixtas, hemos llegado a 140. Y les llaman ellos escopetas, en el cual el glúteo totalmente toca el talón. Entonces esto podría ser bastante mejorable. Y hay una simetría, sobre todo en gimnasia artística femenil,
por la parte de que ellas trabajan en viga de equilibrio. Si ellas no tienen esa estabilidad, prácticamente no van a caer arriba de la viga. Y es una lesión de por vida, ¿no? Entonces, en este deporte lo que tenemos que hacer es mejorar estos 45 y 60, 60 y 60 bien, 90 y 75 en otro atleta, y en nuestro atleta que golpea más. Sin embargo, él tenía de las sentadillas más estables, aunque no era el que bajaba más, era el que tenía las más estables. Siguiente prueba, dribbling o lateral shuffle. Aquí tenemos una fotografía de los jugadores que analizamos y los marcadores que les mostré en el inicio, en la otra fotografía, en la cual se puede encontrar estos vectores y encontrar cómo está moviendo la pelvis respecto al fémur, el fémur respecto a tibia y peroné y respecto al pie. Y eso ya nos puede ayudar a saber cómo están girando uno respecto a otro. En el dribbling, el jugador que salta más, el atleta 6, también es el que tiene el dribbling más veloz. Él llega aproximadamente 5.5 metros por segundo, en menos de 1.5 metros, es decir, entre 18 y 20 kilómetros por hora en su desplazamiento izquierdo. En el caso de los otros jugadores podemos ver desde algunos que tienen una velocidad muy alta en la pierna derecha hacia el lado izquierdo, como podemos ver el atleta 4, que se acerca similar a los 4.5 metros por segundo, pero en general vemos una diferencia muy marcada en lo que les dimos la señal y fueron al extremo izquierdo, al extremo derecho. En este caso el atleta 5 sí tiene estas semejanzas, pero todo se cambia cuando él hace el dribbling derecho hacia el lado izquierdo, es decir, toca izquierda y de este lado sí tiene una velocidad alta, pero cuando llega al lado derecho y corre a máxima velocidad al izquierdo, también podemos ver que es más efectivo. Él debería ser igual de efectivo a los dos lados, porque si yo voy corriendo contra un jugador y quiero ser impredecible, tanto quiero tomar el balón, cambiar acá en cierta velocidad, tanto lo quiero hacer hacia el otro lado. Y si no estoy igual, es un jugador que siempre hay que ponerlo a la izquierda o va a estar limitado cuando lo ataquen del otro lado, porque es un deporte de reacción y de velocidad. Si una velocidad está limitada, pierde esa capacidad de poder meter goles o de defender hacia las dos direcciones. Entonces aquí, en esta fotografía, podemos evaluar cómo se comienza la prueba, la posición inicial. Se encendió un LED en el cual se trabajó con unos mecatrónicos, el cual al encender también sonaba al mismo tiempo, y cuando escuchaban eso, vimos cuánto tiempo tardaba en llegar al otro lado. Lo curioso es que en estos atletas no podemos ver la misma capacidad de reacción hacia los dos lados, y eso tiene que ver con cómo alinean el cuerpo y qué tanto despegue tienen, porque entre mejor reacción tengan el sistema nervioso y mejor potencia tengan, llega la señal y el cuerpo ya está trabajando en ese momento, ¿no? Sí. Ahora les voy a enseñar el golpe de balón, pero ahora con variables físicas. La otra es una descripción más general, y aquí les voy a dar una explicación ahora basada en la mecánica. De los tres fenómenos que les comenté, les dije que había un péndulo en 3D. ¿Qué significa esto? Que si nosotros dejamos que era un péndulo en esta dirección, en flexión-extensión, tenemos cierta aceleración y algunos grupos musculares trabajando. Si lo combinamos al mismo tiempo con una aducción, es decir, que va hacia la parte interna, tenemos otros músculos trabajando, complementando. Y si además de eso tenemos una flexión-extensión con una aducción y una rotación interna, bien proporcionada al golpe de balón y en el punto exacto del balón, tenemos la suma de tres fuerzas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, dentro de nuestros resultados vimos que los jugadores que tienen mejor velocidad de golpeo de balón es los que tienen el balón y golpean justamente antes de que la gravedad lo afecte. 2, combinan una rotación de cadera con una rotación de fémur y al mismo tiempo una aducción, es decir, que no, de hecho se ladean un poco, de tal forma que no se ve un golpe totalmente así, sino que se ladean y se ve que abren en la fase y cierran. Y esta es una fuerza más, es como un avión, entre más turbinas tenemos trabajando, más potencia se puede desarrollar. Entonces esta es una parte muy importante que necesitamos. Si ven, la separa y luego la une. Y donde golpea el balón es donde va a dar el giro. Entonces, nosotros, además de querer seleccionar talentos, es encontrar diamantes en bruto que a veces no se consideran, que tienen estas variables de sentadilla y salto natural, y solo educarles la parte de técnica del movimiento,
porque ellos tienen mayor potencial si saltan, mayor cantidad, a ser golpeadores más rápidos. Simplemente es educar que puedan generar una fuerza y luego detenerla con los músculos contrarios o antagonistas. Entonces, estas variables, bueno, están basadas, estos estudios, en lo que es Sassiorsky. Sassiorsky fue uno de los principales científicos de la Unión Soviética que medía todo. Él, con la tecnología que tenían entonces, medía altura, medía ángulo, medía flexibilidad, fuerza. Entonces, la metrología deportiva está enfocada a dar bases de datos para considerar a cierta edad y cierto nivel qué parámetros deben cumplir. Entonces, en este caso, estos parámetros comparativos generalizados nos pueden llevar a entender tendencias en nuestros deportistas. Cada grupo de entrenamiento que tenemos en cada diferente fase tenemos tendencias. Justamente el jugador 6, que es el golpea más rápido, aquí podemos ver que es el que tiene el tiempo de doble apoyo más corto. ¿Qué es un doble apoyo? Cuando alguien está en dos pies y salta para hacer el golpe hacia el segundo, está en dos piernas y pasa uno. Hacer un rango de movimiento amplio en ese tiempo corto es un cambio de velocidad mayor. Las personas que tienen aquí un doble apoyo más largo, o están pensando cómo golpearle al balón, o digamos que se quedan un rato y después golpean, o la velocidad con la que se impulsan en el salto no es suficiente. Otra tendencia que podemos ver es cómo se comporta también la fase de apoyo de la pierna izquierda cuando golpea hacia el lado derecho y la fase de apoyo de la pierna derecha cuando se pega en el lado izquierdo. Entonces, estas podemos ver diferentes tendencias. En la morada, ¿no? Podemos ver. Y los jugadores que golpean más rápido, en este caso 5 y 6, uno de la UNAM y otro, de hecho es español, es extranjero, podemos ver que tienen en proporción un poquito más corto que los demás. Entonces esto significa que su tiempo de apoyo es más corto. En menos tiempo logran ya transferir el peso para generar el péndulo. Y otra cosa es la oscilación. La oscilación nosotros queremos... Aquí el porcentaje no es tan interesante. Lo que importa es la velocidad que les voy a mostrar. Un péndulo con mayor velocidad es capaz de generar una mayor proyección del balón. Sí, por favor. Entonces en golpe de balón, aquí les voy a mostrar cómo está relacionado directamente el salto con la velocidad que se puede imprimir en el balón. Entonces, el anterior, eso fue mío. Pasándonos a este lado. La velocidad más alta que tuvimos, y estas son velocidades promedio de 3 tiros, es de 28 kilómetros por hora. Digo, 28 metros por segundo, aproximadamente 106 kilómetros por hora. Pero su golpe más rápido del jugador de segunda división, llegamos a tener hasta uno de 31 kilómetros por hora. Entonces esto nos lleva a 31 metros por segundo, perdón, lo cual nos lleva aproximadamente 110 a 115 kilómetros por hora. Y va bajando según la capacidad de salto que tenía cada atleta, individual, tanto en pierna derecha, izquierda y con las dos. Entonces, diferentes atletas podemos ver incluso diferentes... Lo que queremos es que el jugador también, además de hacer un cambio de dirección igual hacia los dos lados, sea capaz también de poder golpear el balón a la misma velocidad con las dos piernas, porque el balón nunca llega donde uno quiere, ¿no? Entonces, cuando llega hacia la pierna izquierda, sea capaz de golpear a la misma velocidad. Y esto es a balón parado y con 3 o 2 pasos de carrera, según cómo se adaptaban los jugadores. Entonces, en un saque, nosotros no es tan importante quizá. Puede sacar con su pierna preferencial. Pero si en el caso de que es una jugada de gol, lo que queremos es que el jugador pueda tener la misma velocidad, la misma capacidad de generar esta velocidad. Y esas son las tendencias. Y sucede que el jugador con menos velocidad y con mayor diferencia es el que tiene más oportunidad de crecer, porque pueden ir mejorando su velocidad poco a poco, mejorando su salto, su sentadilla y su técnica. Este es el tipo de reporte que les vamos a dar, en la cual podemos ver a nuestro jugador cómo él está generando una fase de apoyo 35.7%. La longitud de zancada es de 1.65 metros y aquí podemos ver la velocidad máxima que llega a 31 y la promedio que está aproximadamente entre 28 a 28.1. Y la aceleración del balón, que es lo que les comentaba, que en la fase del golpeo se genera una velocidad alta y se frene. Entonces estas son las variables. Tenemos también el reporte, ya se los vamos a pasar ahorita por una USB a los entrenadores
en la cual también vemos el giro del balón. Sin embargo, para hacer esta explicación en tiempo y forma, ahorita no lo comentamos, sin embargo las rotaciones del balón son muy importantes porque son, igual que en tenis de mesa, las que nos pueden dar la impredecibilidad del balón y generar goles todavía más difíciles de tener, ¿no? Y la velocidad 28, fase de apoyo 35 y longitud de zancada 1.65. Ahora, ¿qué sucede cuando disminuye un poco la velocidad? Nosotros tenemos una velocidad ya no de 28, sino de 17. Y esta fase de apoyo es más larga, en lugar de ser 37 sube a 45, y la de zancada, en lugar de ser de 1.49 es de 1.65, es de 1.49. Entonces, esto lo que nos da a entender es que el jugador se tiene que acercar lo más que se pueda al balón, pero antes de acercarse al balón, si él tiene una longitud más larga en el paso para golpear, y es lineal, o sea, es una parábola no alta, sino una parábola larga, esto nos ayuda a que pueda tener una mejor velocidad y transferir mejor la velocidad del balón. Esa es una de las cosas importantes. Y la velocidad de oscilación. ¿Qué tanto logra su velocidad máxima de oscilación coincidir con el impacto? Y eso es totalmente contracción muscular. Un poco de capacidad elástica, que puedan levantar la pierna para que el músculo con los agonistas genere una propiedad elástica como un estilo liga. Y cuando venga se empieza a regresar a su longitud original esta liga, este sistema muscular, también se genera la contracción. Y luego, inmediatamente después de esa contracción, se genera un freno. Y eso es lo que tenemos con una velocidad alta. ¿Qué sigue? Y ahora con el golpeo de la izquierda, el mismo jugador que golpeaba 28, esta vez golpea 26, pero no es una diferencia tan marcada, 7.2 kilómetros por hora. Hay atletas que tienen diferencias de 14 a 20 kilómetros por hora entre derecha e izquierda. Entonces, podemos ver las velocidades y una aceleración sí un poco menor en esta fase. Y lo interesante es que la longitud de zancada baja 6 centímetros y la velocidad de oscilación se mantiene similar, pero aún así podría mejorar más para este atleta golpeando con la pierna izquierda. Y justamente él tiene mejor salto con la pierna izquierda. Entonces, cuando golpea, él tiene mayor capacidad de generar el salto que les indiqué, que cuando quiere hacerlo con la derecha, también podemos ver esto relacionado en la aceleración promedio. Entonces, queremos atletas que salten, tengan capacidad de salto, pero sepan coordinar esa capacidad de salto con el impacto del balón. ¿Verdad que sí? Ahora, la siguiente prueba es la de dribbling o lateral shuffle. Entonces, en esta prueba nos interesa otras cosas. Ahora, cómo se mueve a nivel lateral, izquierda y derecha, y cómo va cambiando él su altura. También podemos ver qué tanto se va a izquierda a derecha, y frontalmente, qué es lo que más queremos, es qué tanto puede hacer que esta distancia cambie, y aquí podemos ver la velocidad, cómo va subiendo poco a poco. Entonces, esta velocidad, lo que nosotros lo partimos en fases. Primer fase va hacia el lado de derecho. ¿Qué tanto puede subir su velocidad? Hasta llegar a su máxima. Y hay dos fenómenos muy interesantes dentro del cambio de dirección. Cuando a alguien se le pide en menos de 1.5 metros frenar y acelerar, tiene que lograr velocidad máxima, freno, velocidad mínima, freno, velocidad máxima, freno, velocidad mínima. Entonces, si vemos la gráfica, en este caso, entre mayor pendiente tengamos en este lado, significa que tenemos un cambio de distancia mayor en el tiempo. Entonces nosotros queremos ver prácticamente un pico. Digo, como no hay cambios dentro de los fenómenos físicos que no sean continuos, se debe ver una curva. Pero es lo que nosotros estamos esperando. Su velocidad máxima en este lado es de 1.52 metros por segundo, hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos que hacer también el estudio en el lado derecho, y en este caso tarda 0.44 segundos desde que se da la señal para ir hacia el lado izquierdo. Entonces significa que un jugador, si él está parado y quiere acercarse a 1.5 metros, se va a tardar medio segundo en llegar. Eso significa que si mejoramos ese tiempo, va a ser un jugador que puede defender mejor. Incluso también si va con el balón y quiere cambiar rápido, lo tenemos que reducir de 0.44 segundos poco a poco para que pueda tener mayores probabilidades de hacer un buen dribbling en la cancha. Ahora, en el otro caso, podemos ver hacia el lado derecho que tiene una velocidad mayor, sin embargo vemos una curva muy diferente. ¿Qué pasa cuando van en su automóvil y frenan y aceleran, frenan y aceleran?
lo que vemos ahí es esto, una área mayor. Entonces, analizándolo a nivel mecánico, lo que pasa a nivel posición, el área bajo la curva nos puede demostrar qué tanto está él aprovechando esa distancia, y entre mayor sea esta área significa mayor pérdida de tiempo. Entonces lo ideal sería una curva continua, y estos dos cambios en algunos, dependiendo del atleta, significa que antes de llegar hacen muchos pasos y no generan esa rotación que les dije desde la cadera, la generan desde la rodilla. Entonces lógicamente todo el mundo naturalmente sabemos que si giramos aquí nos rompemos algún ligamento. Entonces lo que tenemos que hacer es 1, 2, 3 pasos quizá, y los que lo hacen mejor es 1 y quizá ya están cambiando de dirección, que es la parte que nos da un cambio de velocidad no continuo. Entonces es una de las variables a considerar. Por otro lado, ya en la parte femenil podemos ver también estas tendencias. No hay continuidad de transferencia de velocidad entre paso y paso. Y puede mejorar, claro que puede mejorar, porque la mayoría de patrones de movimiento, simplemente el repetir, analizar, y la parte muy importante de la que hablaba Saciorsky, control, dirección. Yo llevo a ejecutar una tarea, evalúo cómo hace la tarea, direcciono, y cada vez queremos aumentos mayores. Es la importancia de repetir esto cada cierto tiempo. Coordinado en un macrociclo, esto lo trabajamos con deporte paralímpico y tuvimos 5 medallas paralímpicas, 2 eran sus primeros Juegos Paralímpicos. Entonces, en parte ellos tenían disfunciones motoras, patologías, y al entender su patología se le desarrolló un plan individualizado con la deficiencia o carencia que tenía cada uno y se potencializó. Una mejora de 15 segundos en 50 metros dorso, otra de 8 segundos. El punto es entender qué se está ejecutando en la práctica, cómo llevarlo a cabo en el laboratorio, asociar y generar un plan de entrenamiento para cada uno de ellos, de tal forma que potencialicen esta área. Entonces, es lo que queremos aportar. Ella quizá tiene la sentadilla más estable, pero a la hora de correr, que ya no es una sentadilla pura, es una sentadilla con una rotación. Quizá los rotadores externos son los que hay que trabajar más. La que sigue, por favor. Analizando otra jugadora, disculpen que aquí se vea tan delgadito. Lo que nosotros tenemos es otro tipo de comportamiento. Entonces las velocidades lineales cambian según los atletas y la velocidad máxima en este caso la vemos un poquito menor. Las zancadas, en este caso en segundos, quisiéramos zancadas más rápidas de la misma distancia. No sé si me di a entender. El punto es que si yo quiero avanzar 3 metros, si me tardo yo cierto tiempo en la primera zancada, 2 segundos significa clic, 1, 2, 3. Ya, se me fue el balón quizá. Entonces necesitamos reducir también esta zancada en tiempo. Por otro lado, el doble apoyo significa que hay una mayor cantidad de freno y luego se hace el cambio. Entonces también necesitamos que ese doble apoyo baje en porcentaje. Fase de apoyo igual es de una pierna a otra. Quien tiene menos fase de apoyo en atletismo, en cualquier deporte de potencia, significa que hay un choque de talón o choque de punta, colapso del arco y un mayor tiempo en hacer el despegue. Entonces, la pliometría a veces es peligrosa trabajarla todo el tiempo, pero se tendría que hacer un programa para que ellos tengan justamente esa triple flexión de ángulos cortos en poco tiempo, que es lo que nos va a ayudar bastante. Y en rotaciones, que hace una planificación más complicada. La que sigue. Ahora vamos con saltos. La que sigue. Bueno, ahí tenían a Cristiano Ronaldo, que tiene bastante buen salto. ¿Y qué es lo que pasa en las sentadillas? Ya analizando la gráfica en macro, lo que nosotros queremos ver es cómo se generan estas sentadillas y a dónde llegan estos picos. ¿Se acuerdan del atleta que llegaba a 90 grados de los dos lados? Es el que mejor ejecuta la parte de flexión de fémur. Sin embargo, en la segunda sentadilla algo muy extraño pasa. Digamos que la primera la ejecuta dentro del rango bastante bien. La segunda sentadilla, que es estos dos picos, podemos ver aquí una aducción, pero una aducción no de 15 grados, de 45 grados. Entonces, si analizamos la foto, él está bajando, ese es con la pierna derecha, y podemos ver que se va a 45 grados respecto, o sea, viéndolo desde arriba, 45 grados hacia la izquierda. Entonces, esa rotación interna no nos
nos da cierta incertidumbre de qué tanto está trabajado la parte externa o qué tanto le falta practicarlo, ¿no? También es igual que, por ejemplo, yo en gimnasia, el primer paro de manos que yo hacía era como una serpiente, ¿no? Ya después de un año de trabajo ya se podía mantener hasta 1 minuto. Y ese entrenamiento finalmente fue fortalecer y reeducar ciertos movimientos. Entonces de eso se trata este tipo de análisis. Y que realmente las oscilaciones en abducción de la pierna izquierda también, aunque no tienen un rango igual, la pierna izquierda no es tan estable con la derecha. La derecha, la primera sentadilla nos gusta. La segunda es cuando quizás se desbalanceó un poco y se le fue, ¿no? Pero en la pierna izquierda podemos ver que su pierna está haciendo esto. Y eso es lo que tenemos que trabajar con él, para que él pueda mejorar la parte de saltos. Y ahora en sentadillas también podemos ver diferentes picos y vemos que en abducción también tenemos una variabilidad entre 0 y 15 de la derecha, y la izquierda tenemos variaciones hasta 45 grados también en el punto de flexión máxima. Y también lo que podemos ver es una sentadilla alta y otra baja. Entonces significa que también en la parte de flexión tendríamos que trabajar quizás series o biseries, tal forma, porque en un juego de fútbol no se hace una, quizás se hacen 180 en un entrenamiento, quizá más, dependiendo de la fase, ¿no? Pero si repiten cíclicamente cierto tipo de ejercicios, esto nos lleva a que se puedan cansar más o que sigan fortaleciendo el músculo que ya está más fuerte. Y empezar a cambiar la técnica es una oportunidad de cambiar patrón de movimiento y llevar a otros músculos a hacer el trabajo, que es también lo que nosotros queremos hacer. Y en el caso de Sebastián, en la parte de sentadillas, también podemos ver aunque se mantiene dentro de la norma, digamos, en la parte de abducción, en aducción llega un punto que se sale un poco de la norma, pero esto es en la caída del primer salto, de la primera sentadilla derecha. Entonces, él está haciendo la sentadilla y justamente cuando va a subir es cuando hace el movimiento. Entonces, esto es una inestabilidad que también tenemos que trabajar. Y él es el que tiene la mejor sentadilla en profundidad, digamos. Él puede bajar casi a los 90 grados. Sin embargo, estas curvas que podemos ver en este lado, que también son la de aducción entre pie y tibia, también nos gustaría que se mantuvieran, en este lado también, pero en el lado de la aducción, o sea que la tibia también tiene un poco de movimiento, también se reduzca entre el pie, porque eso significa que vamos a tener una mejor estabilidad en el apoyo. ¿A que sí? Y ahora, comparando variables de golpeo de balón, viendo las fases de apoyo, ahora voy a poner esta gráfica, ya la habíamos puesto, pero la voy a volver a repetir para ver algunos detalles ya viendo la parte de sentadilla. Cuando uno golpea con la pierna derecha, que lo podemos ver en azul, que son todas estas, también está directamente relacionado con qué tan buena sentadilla hacen. Entonces, si alguien tiene una sentadilla que tiene menos estabilidad, podemos ver que en algunos casos, por ejemplo, comparando la fase de pierna derecha con la de pierna izquierda, podemos ver que los atletas que tienen mayor semejanza entre estas dos se mantienen semejantes, azul-morado, y los jugadores que tienen mayores diferencias, como es el atleta 4, vemos que esta diferencia se dispara. Entonces ahí tenemos que trabajar un poco más de sentadilla, para que vean la importancia y es lo importante de un proceso pedagógico, de los ejercicios básicos de menor velocidad y potencia a los más complejos, irlos adaptando poco a poco para que tengan un mejor resultado. Y ahora, como conclusiones, pues además de fútbol hemos leído ya, la investigación bibliográfica nos llevó a aproximadamente 6 meses de trabajo para poder fundamentar y ver que esas relaciones se repitieran en otros centros de investigación en el mundo. Y sí vimos la relación directa entre sentadilla, salto, velocidad lateral de shuffle. Y donde mayor riesgo de lesiones era en lateral shuffle. Entonces se puede aplicar en básquetbol, fútbol americano, rugby, tenis, artes marciales también es muy importante. Sin embargo, ahí el dribbling el cambio de dirección es un poco más corto. Y es en diferentes direcciones, porque ahí lo importante es rodear, atacar de una manera impredecible a nuestro oponente, ¿no?
Igual aplica para judo, porque ya lo aplicamos con jiu-jitsu, me faltó aquí. Gimnasia artística, clavados, jiu-jitsu, que es lo más semejante que hemos evaluado a lucha grecorromana y lo que es judo. Y lo que queremos hacer es combinar estudios con medicina y el deporte UNAM para hacer este servicio más productivo. Así como el GPS necesita mínimo 3 satélites para encontrar la ubicación de un objeto en el espacio, lo ideal sería trabajar al menos 3 diferentes perfiles en la parte hemoglobina quizá, la parte de antropometría, que nosotros también hacemos, pero de una forma más allá para la mecánica articular, y combinar, porque también puede mejorar la masa muscular, reducir la masa adiposa y también podría mejorar el salto alto. Entonces, si nosotros tenemos esa información en conjunto, pues nosotros tanto a público externo podemos venderle este servicio y también nosotros podemos aportar a los atletas universitarios, ¿no? Haciendo algún tipo de convenio o algo así, de tal forma que vayan a medicina y el deporte, luego vayan allá y se haga más completo el servicio. Esa es la idea, y poder aportarnos entre nosotros, hacer intercambio de ideas y una buena comunicación. Se puede, lo positivo de este tipo de estudios es que la mayoría de pruebas que ejecutamos normalmente en consultorio o se ejecutan, hablando con los médicos, está restringido a un espacio y está restringido a un campo de visión. Es decir, incluso como entrenador, yo no puedo ver diferentes planos de movimiento al mismo tiempo, aunque el ojo clínico puede estar muy desarrollado, de tal forma que cuando uno se mueve de posición, quizá ya hicieron otro ejercicio distinto. Este sistema de captura también ayuda con fines pedagógicos. Si nosotros somos capaces de verlo del ángulo que nosotros queramos, esto también nos va a facilitar poder observar algunas cosas que tendríamos que observar entre 5 o 6 personas y estar comunicados. Y es lo que hacen las cámaras por nosotros. Otra forma es mejorar la planificación deportiva y selección de talentos, ¿no? En mi caso, también en ciertas fases donde era entrenador, me llegó a pasar donde el niño obeso que nadie quería, me saltaba 40 centímetros. Y los entrenadores, los demás, nadie lo quería. Y yo decía, pues, ¿cómo van a echar a perder ese talento? Que si baja ese peso, si así le gana a todos, imagínense si pesa menos, ¿no? Y era estable, inteligente, disciplinado. Y muchas veces en lo que es entrenamiento deportivo, no siempre el que llega con todas las condiciones es el que tiene mejores resultados, ¿no? Es a veces el que tiene las condiciones, se le detectan y se le canalizan. Eso es uno de la filosofía de trabajo que tenemos en el laboratorio. Luego, tenemos información relevante para prevención de lesiones y mejora de movimientos, que se puedan ganar décimas, mejorar centímetros de salto y al mismo tiempo comparar cada mes si hay un cambio mejor de dirección y si hay una mejor transferencia de peso, y también aprovechar las leyes de la física, ¿no? Que es lo que nos ha llevado, en Paralímpicos nos dimos cuenta. Yo llegué con 68 atletas de todos los deportes paralímpicos. China llegó con un edificio de 600 personas de deporte paralímpico. Había pruebas donde se llevaban 2 o 3 medallas. Y hablando con ellos y de otros países, el Reino Unido, la mayoría de personas que hacen la capacitación, aplicación de servicios al alto rendimiento son doctores en fisiología, doctores en psicología, doctorado en neurobiología, doctorado en biomecánica, doctorados y sistemas de tecnología como estos. Bueno, como estos y en euros, ¿no? Con lo que tienen allá. Entonces, para competir en ventaja en el deporte nacional e internacional, necesitamos empezar a trabajar la parte de investigación y la parte deportiva, no aparte, ¿no? Que es lo que a veces sucede. El académico está por un lado, el deportista por otro, y nunca se contactan, ¿no? Entonces, también lo que queremos ofrecer es trabajo multidisciplinario. Es decir, un nutriólogo llega con nosotros, le damos resultados al nutriólogo, llega el preparador físico también, entre más personas estén comunicadas. Y este es un modelo que actualmente también queremos cambiar en el deporte nacional. En fútbol, en primera división, en selección nacional, el modelo sigue siendo el mismo: un entrenador, un preparador físico tratando de resolver todos los problemas. Y hay otros países que no, incluso tienen modelos matemáticos para predecir qué jugadores son más efectivos en cierta zona. Entonces estamos en desventaja
contra ellos, ¿no? Una de las anécdotas que me gusta contar es que yo fui a competir a Londres 2014 sin entrenador, no hubo presupuesto, me fui solo. Y un juez me estuvo cuidando hasta que se metió y ahí estuve solo. El campeón olímpico tenía 6 personas alrededor. Uno le daba el masaje, otro le daba suplementos, otro no sé qué hacía, pero eran 6. Y estos 6, cuando dije, bueno, sí está bien, me gana, pero también hay que competir en ventaja, o sea, con las mismas condiciones. ¿Y cómo podemos apoyar al deportista? Trabajando en equipo para apoyarlo a él, ¿no? Sí. Y para terminar, en la parte bibliográfica, podemos observar todos los artículos que tuvimos que leer los últimos 6 meses, o bueno, quisimos leer, justamente para fundamentar todos los músculos que están trabajando y además cómo se ha hecho la investigación para ver cómo incluso podemos mejorar, ¿no? En la aportación que nos dieron en Medicina del Deporte es que trabajáramos el salto con contramovimiento y sin contramovimiento, que se llama squat jump y counter movement jump. Squat jump es que se tiene desde 0, se salta sin el movimiento de brazos, luego se hace con movimiento de brazos y luego con brazos. Y hablando con ellos nos dijeron que los atletas que tienen mejor carrera también tienen mayor fuerza en brazo. Justamente los brazos son otra gran parte que si se coordina bien los músculos flexores y extensores en patrón cruzado durante una fase de carrera, esta velocidad puede aumentar dramáticamente, ¿no? Entonces, otra área de oportunidad es mejorar la fuerza de los segmentos superiores, que es también lo que Usain Bolt no solo tiene unas piernas larguísimas, una masa muscular, una técnica muy buena, sino también tiene muy bien desarrollada la área superior. Entonces es lo que nosotros queremos aportar y sobre todo mejorar el canal de comunicación entre deporte y investigación y hacer que crezca, porque yo al competir por la UNAM, ustedes saben que UNAM y Baja California no tienen el mismo presupuesto y Monterrey, pero nosotros tenemos centros de investigación. Entonces lo que nos puede ayudar a ser competitivos en muchos deportes que incluso están en área de desarrollo es justamente colaborar con el área académica y con medicina del deporte y que los resultados no solo se den y se dejen ahí en un cajón olvidado, ¿no? Sino que se interpreten, se apliquen y si hay una duda, que es a veces lo que pasa con algunos entrenadores, tienen la duda pero no se acercan al especialista para saber qué significa y cómo mejorarlo, ¿no? Que es lo más importante de todo. Y bueno, cualquier duda, les podemos dar el contacto del laboratorio, también los precios, toda la parte y los convenios, ¿no? Y los descuentos que tenemos para diferentes tipos de estudio y las aplicaciones que pueden tener cada uno de ellos, ¿no? Pues las cadenas cinemáticas, como las analizamos. En este reporte tuve que recortar para que se vieran al mismo tiempo la abducción de la parte superior con la rotación interna. Pero realmente el reporte, igual y ahorita si tengo tiempo lo abro completo y el que les voy a hacer llegar, vienen todas las abducciones desde la pelvis, la cadera, el fémur, el tobillo, bueno, la antepierna y el pie. Entonces tenemos las 4 gráficas en la misma línea. Entonces sí hay una relación directa entre ellas. O sea, en algunos casos pelvis se mueve para allá. De hecho, desde que alguien está parado, algunos ya están así como viendo hacia un lado, los pies hacia una dirección, la pelvis el otro y los troncos el otro. ¿Y qué pasa con la espina dorsal? Pues tiene una rotación. Y entonces cuando hacen la sentadilla, ellos empiezan desalineados. Ya tenemos 5 grados, lo podemos ver en la gráfica. Rodilla, a veces hacen lo contrario, una contrarrotación para estar derecho. Entonces, cuando analizamos los 3 ángulos iniciales y nos vamos como haciendo una línea vertical, podemos ver qué está pasando en cada cadena cinemática. Este segmento se gira y el otro rota y el otro hacia acá. Y es cuando encontramos esos riesgos de lesión, ¿no? Cuando vemos que van bien, todos alineados, y de repente uno salta y el otro al lado contrario. Uno se va para arriba y otro para abajo. Entonces es cuando encontramos mayor riesgo. Y podemos decir, quizá la sentadilla no le sale porque no la han trabajado, pero en esta cadena cinemática igual y corre bien. A veces pasa que corre bien y la sentadilla no le sale. Pero muchas veces sí hay una relación directa y cuando empezamos a ver gráficas más alineadas también podemos ver que el atleta puede bajar incluso más. Entonces es la forma en que nosotros analizamos estas gráficas. A veces surge una duda y revisamos el video.
nos surge la duda, checamos las coordenadas y su representación gráfica y justamente detectamos que fue el software, no. Entonces sí se ve y le ponemos tenemos la capacidad de un marcador ponerle una trayectoria y en algunos podemos ver que las líneas se mueven así, ¿no? La pelvis normalmente no se va a rotar mucho, pero la rodilla se empieza a ver así. Ese es cuando ya empezamos a ver en qué parte de la cadena cinemática empezó a generarse la descompensación.